Primario. En primer lugar, lo que tienen que aprender son las definiciones de cierre angular, sospecha de cierre angular, glaucoma agudo, crisis de glaucoma agudo por cierre angular. En primer lugar, ¿cómo se define un paciente sospechoso de cierre angular primario? Es aquel paciente en el cual ustedes van a encontrar contacto irido-trabecular con un nervio óptico normal y con un campo visual normal, en el cual hay ausencia de síntomas y hay ausencia de sinergias anteriores periféricas. Ese es un paciente con sospecha. ¿Cómo se define un paciente con cierre angular primario? Es aquel paciente que no hay contacto irido-trabecular más alguno de estos campos. Puede haber presión intraocular elevada, sinergias anteriores periféricas o síntomas típicos. ¿Y cómo se define un glaucoma primario de ángulo cerrado? Aquel paciente que tiene contacto irido-trabecular más cambios estructurales. Estos cambios estructurales a nivel del nervio óptico asociados a pérdida del campo visual. Entonces, cierre angular agudo es aquel ángulo ocluido con sintomatología de presión intraocular elevada. Hay un concepto que se llama iris plató. Es aquel paciente que tiene contacto irido-trabecular y que persiste luego de una iridotomía láser o síndrome de presión intraocular elevada. Eso lo vamos a ver después en las imágenes, para que lo entiendan. ¿Cuáles son los pacientes con sospecha de cierre angular primario? Son aquellos pacientes en los cuales ustedes van a encontrar contacto irido-trabecular. ¿Cómo observamos el iris y el trabéculo? ¿Cómo vemos, doctora, cómo vemos el contacto irido-trabecular? La única forma de ver el contacto irido-trabecular en el examen es haciendo una gonioscopía. En ellos, el iris va a entrar en contacto con la malla trabecular o más estructuras de la cámara anterior. Este contacto irido-trabecular tiene que ser en 180 grados, es decir, 2 cuadrantes o más, en una gonioscopía. Estos pacientes con sospecha de cierre angular primario no presentan sinergias anteriores periféricas y no presentan presión intraocular elevada. Ahora, aquel paciente con cierre, ya no sospechoso, sino ya con cierre angular primario, es aquel paciente que tiene contacto irido-trabecular mayor o igual a 180 grados, más presión intraocular elevada, o sinergias anteriores periféricas sin una causa identificable de estas sinergias. Glaucoma primario en ángulo cerrado. Es aquel paciente que tiene contacto irido-trabecular mayor o igual a 180 grados, más presión intraocular elevada, más sinergias, sin ninguna causa identificable para las sinergias, pero a este paciente con glaucoma se añade algo muy importante que es la neuropatía óptica. O sea, ya hay cambios glaucomatosos o cambios estructurales a nivel del nervio óptico. ¿Qué es el cierre angular agudo? El cierre angular agudo es la oclusión repentina en la cámara anterior que origina una presión intraocular elevada rápidamente. ¿Cómo vamos a identificar a estos pacientes? Estos pacientes van a presentar edema corneal. El edema corneal está inducido por la presión intraocular elevada. Esto se va a manifestar como una visión borrosa o mala visión. La pupila va a estar semidilatada, hay congestión vascular, hay dolor ocular, cefalea, náuseas y vómitos. Todo eso es un cuadro clínico típico de un cierre angular agudo. ¿Cuáles son las finalidades? En primer lugar, hay que identificar los pacientes con glaucoma primario en ángulo cerrado o con pacientes con crisis de cierre angular agudo. Hay que saber manejar exitosamente el cierre angular, es decir, hay que saber revertir el cierre angular, prevenir o revertir el cierre angular mediante. ¿Qué es lo que se hace para prevenir o revertir el cierre angular? Lo que generalmente se hace es un procedimiento láser que se llama iridotomía láser periférica o iridectomía o iridoplastia. Después que se hace el procedimiento láser, se puede repetir la gonioscopía para ver si el ángulo ya se abrió. Y si el ángulo sigue ocluido, lo que se considera es una cirugía incisional. Es importante a su vez también evaluar el ojo contralateral para evidenciar si no está propenso a hacer un cierre angular bilateral. Y si vemos que es un ángulo con contacto, un ángulo propenso a cerrarse, que tiene contacto irido-trabecular más de 180 grados, se puede considerar hacer un láser profiláctico, una iridotomía láser profiláctica. ¿Cuál es la prevalencia? La mayor prevalencia de glaucoma de cierre angular lo vamos a encontrar en las razas asiáticas, sobre todo en la raza china y la población esquimal. La prevalencia del glaucoma de ángulo cerrado se asemeja a la del glaucoma de ángulo abierto. A nivel mundial
años, lo que equivale a unas 20 millones de personas. Este cuadro de aquí solamente es para que vean cómo es la prevalencia según la distribución geográfica. Como ya mencionamos, la mayor prevalencia la van a tener las razas asiáticas, sobre todo la población esquimal. 67 millones de personas en el mundo tienen glaucoma. Las tasas más altas están en Asia y las tasas más bajas en Europa y África. En cuanto al sexo, es más común que se presente en mujeres, teniendo una proporción de 2 a 4 en relación a 1 con los hombres. ¿Cuál es la edad de presentación más frecuente? Es entre la quinta y la sexta década de vida, 55 a 65 años, y la prevalencia en la raza blanca viene a ser desde un 0.04, y si hablamos de la raza asiática puede llegar hasta un 5%. Factores de riesgo predisponentes para un glaucoma de ángulo cerrado. En primer lugar, los geográficos, la raza. Ya dijimos que la raza blanca tiene poca prevalencia, 0.1%. La población negra un 0.22%, la población japonesa un 0.3% y la población asiática y la esquimal un 5%. ¿Por cómo se explica esta variabilidad en cuanto a los fenotipos de la raza? Eso se puede explicar debido a las diferencias en los parámetros biométricos, es decir, la profundidad de cámara y longitud axial. ¿Qué parámetros son esos? En primer lugar, la biometría ocular. Tenemos factores de biometría o de medidas oculares que van a predisponer a que esos ojos puedan hacer cierre angular. En primer lugar, ojos con una cámara anterior poco profunda. Poco profunda, es decir, menos de 2.5 milímetros. Longitud axial corta, es decir, ojos pequeños. O ojos que tienen un cristalino grande intumescente con una curvatura grande o un cristalino grueso. O también aquellos ojos que tienen la curvatura y diámetro pequeños, es decir, ojos pequeños, curvaturas cortas y cámaras estrechas predisponen a un glaucoma de ángulo cerrado. Y este fenotipo lo encontramos en la población asiática. ¿Qué otros factores predisponen? Hablamos del sexo. En mujeres es casi al doble en relación con hombres, 2 a 4 comparado a 1 en hombres. Hay estudios biométricos que demuestran que las mujeres tienen los segmentos anteriores y longitudes axiales menores o más cortas que los hombres. A su vez también, ¿qué otro factor predispone a un glaucoma primario de ángulo cerrado? Aquel paciente que sea hipermetro. ¿Y qué otra cosa puede predisponer a un cierre angular? En un ojo contralateral. Se dice que en un ojo contralateral no tratado un 40-80%, tiene un 40-80% de probabilidades de hacer un cierre angular en los próximos 5 a 10 años. Es decir, tratan un ojo, pero siempre hay que ver el otro ojo porque tiene una probabilidad hasta de un 80% de hacer un cierre angular a futuro. La edad. Con cada década de vida, a partir de los 40 años, estos factores aumentan. Es decir, a partir de los 40 años hay un aumento anterior del cristalino, es decir, el cristalino se engruesa. Hay un incremento progresivo del espesor del cristalino y esto resulta en un aumento que aumenta el contacto del iris con el cristalino. Todo esto, como ya mencioné, a partir de los 40 años, cada 10 años se empieza a aumentar. Ahora, en menores de 40 años es poco probable que encontremos un glaucoma primario de ángulo cerrado, a no ser que sea tipo congénito o estructural. Ahora, como breve introducción, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. El 50% de ceguera por glaucoma se debe a un glaucoma primario de ángulo cerrado. El aumento de la presión intraocular, este aumento de presión es debido a que la afectación del flujo de salida, es decir, al cerrarse el ángulo, va a disminuir el flujo de salida. Al disminuir el flujo de salida va a haber un incremento de la presión intraocular. Vamos a hablar. El cierre angular primario, entonces, es aquel paciente que no tiene una patología identificable, pero que solamente tiene una predisposición anatómica. Y en el cierre angular secundario es aquel paciente que sí tenemos una patología identificable, tipo cristalino intumescente, neovascularización del iris, inflamación crónica como una uveitis, migración del endotelio corneal o crecimiento epitelial hacia el ángulo. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces, el glaucoma primario en ángulo cerrado es en realidad un glaucoma secundario.
El evento primario viene a ser el contacto del iris con el trabéculo. Este contacto puede ser intermitente, entonces va a haber un cierre posicional, o puede ser un contacto permanente. Cuando el contacto es permanente ya estamos hablando de que hay sinequias, hay un cierre sinequial. Entonces, en primer lugar, en la fisiopatología lo que va a ocurrir es que tenemos un contacto entre el iris y el trabéculo. Este contacto puede ser en 180 grados, vamos a hablar de 180 grados. Debido a este contacto va a haber una obstrucción física de salida del flujo del humor acuoso, hay una fricción. Esta fricción va a degenerar en la malla trabecular y a la larga esta fricción va a degenerar en sinequias. Toda esta obstrucción del flujo trae como consecuencia que aumente la presión. Este aumento sostenido de la presión va a causar una neuropatía óptica leucomatosa. Entonces van a haber mecanismos que empujan el iris hacia adelante y mecanismos que jalan el iris hacia adelante, para que entiendan un poco mejor. Esta es la córnea. Aquí está la córnea. Este es el ángulo. Estos son los procesos ciliares. Van a haber mecanismos que empujan el iris hacia adelante. Empujan el iris hacia acá. Si lo empujan hacia adelante, este ángulo se va a ocluir. Estos mecanismos pueden ser tumores, un cristalino intumescente, una catarata continua. Ahora, van a haber mecanismos no que empujan, sino que jalan este iris hacia adelante. Como consecuencia, también el ángulo se va a ocluir. Este es un cuadro para que puedan ver las principales causas. Mecanismos que bloquean, que causan el cierre angular. Mecanismos que empujan desde atrás hacia adelante, como puede ser el bloqueo pupilar, un edema, inflamación, crisis, todo lo que hace efecto de masa. Un desplazamiento anterior cristalino, una contracción del tejido ventricular, tumores, pacientes vitrectomizados con aceite de silicón o gas en la parte posterior, todo eso va a empujar de atrás hacia adelante el iris. ¿Y qué mecanismos hay para jalar el iris de atrás hacia adelante? Tenemos contracción de membrana inflamatoria, migración del endotelio corneal. El endotelio es la córnea, epitelio, endotelio. El endotelio puede migrar acá, ¿no? Puede haber invasión epitelial también. Todo eso va a ocasionar sinequias y retracciones a nivel del ángulo. ¿Cuál es el cuadro clínico? En primer lugar, en el cierre angular agudo va a haber pacientes con presión intraocular mayor de 21 que no se autolimita. En el cierre angular intermitente es aquel paciente que tiene una presión elevada, abrupta, ¿no? Sintomática, pero que se autolimita, pero que puede volver a suceder en el tiempo. Y en el cierre angular crónico es aquel paciente que tiene la presión intraocular alta, pero está asintomático. ¿Cómo se dirige el examen físico? En primer lugar, ya mencionamos en quienes debemos sospechar un cierre angular agudo o un glaucoma agudo: aquellos pacientes hipermétropes, aquellos pacientes mayores con ángulos estrechos. En estos pacientes no está indicado hacer dilatación ni hacer retinoscopía. Porque al hacer dilatación o hacer retinoscopía, ¿qué sucede? Al hacer yo dilatación, ¿qué? Estoy abriendo o cerrando el ángulo. Entonces, en aquellos pacientes con sospecha que son hipermétropes o que tienen una catarata intumescente o que vemos ángulos estrechos, no dilatamos, pero que al dilatar estamos cerrando el ángulo. En segundo lugar, ¿qué tenemos que evaluar? La pupila. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, tenemos que evaluar tamaño y forma. 2 circular, reactiva a la luz, 2 a 4 milímetros, que es lo normal. Pero ¿qué encontramos en un paciente con cierre angular o glaucoma? Encontramos pupilas semidilatadas, pupilas no tan reactivas a la luz o con defecto pupilar aferente. Y en tercer lugar, cuando ya evaluamos el lámpara de hendidura, ¿qué es lo que podemos observar? Vamos a encontrar pacientes con hiperemia conjuntival, vamos a ver una profundidad de cámara disminuida. Ya dijimos que aquellos pacientes con menos de 2.5 de profundidad son pacientes que tienen riesgo de hacer glaucoma por cierre angular. También podemos encontrar células inflamatorias en cámara anterior, la pupila semidilatada como ya mencionamos, sinequias anteriores periféricas. Podemos encontrar cambios en el cristalino, catarata o glaucoma que vamos a explicarlos. O podemos también encontrar pérdida endotelial de córnea. En esta imagen, por ejemplo, ¿qué observan? ¿Qué ven acá?
estas son sinergias, ¿no? Y la pupila está dilatada, ¿no? Semidilatada. Y él está haciendo un corte con el haz de luz para ver está enfocando la cámara, se ve una cámara estrecha. Entonces acá vemos una cámara estrecha, una pupila semidilatada, vemos que tiene hiperemia y vemos que tiene sinergias. Y también podemos ver acá en esta imagen, también la pupila dilatada, sinergias, pero lo que vemos acá, estas manchas blancas, es lo que se conoce como glauconfleque, que son opacidades sobre el cristalino, sobre la cápsula anterior del cristalino. Este glauconfleque o opacidades en la cápsula anterior del cristalino pueden desaparecer en unos meses. No siempre los encontramos, ¿no? Pero esos son signos de un glaucoma por cielo angular, ¿no? Sinergias, midriasis media o medio dilatado, cámara estrecha, glauconfleque, hiperemia conjuntival. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El patrón de referencia o el patrón para el diagnóstico es el examen, como ya mencionamos. Todo se basa en el contacto iris-trabeculo. Entonces, ¿cuál es el examen que le va a dar información sobre el contacto iris-trabeculo? La gonioscopía. La gonioscopía es el patrón de referencia para el diagnóstico de cierre angular. Las sinergias anteriores periféricas, si bien son mencionadas, no siempre van a estar presentes. ¿Cómo se hace la gonioscopía? La gonioscopía, no sé si han llegado a ver ya un examen de gonioscopía, pero se hace con una lupa especial que se llama gonioscopio, que tiene 4 espejos. Ese gonioscopio enfoca y aumenta los ángulos del ojo y se hace en un cuarto oscuro, ¿no? Para evitar la dilatación. ¿Qué otros exámenes puedo hacer como métodos diagnósticos? Si bien es cierto, la gonioscopía es el método de gol estándar, tenemos otros exámenes que nos dan muy buena información, como el VM, que es la ultrabiomicroscopía, o el OCT de segmento anterior. El VM nos va a dar imágenes de alta resolución de córnea, iris y cristalino. Hay buena resolución entre el iris, cuerpo ciliar y cristalino. No va a requerir acoplamiento, es decir, no es incómodo, pero los cambios dinámicos, luz, oscuridad, tesoro evocativos o displatón. Es decir, no es dependiente. En cambio, el OCT de segmento anterior es un método que también nos da imágenes muy buenas de iris, córnea, pero es un método de contacto, es decir, que hay que hacer un acoplamiento con una copita, con líquido y colocar ahí la sonda. Eso es un poco incómodo para el paciente colocar una copa en el ojo, poner un poco de líquido y de ahí poner el transductor, que es como un ecógrafo. Aquí sí estamos dependientes de los cambios dinámicos de luz-oscuridad. En cambio, en el VM no es dependiente de luz-oscuridad del examen. Y el OCT de segmento anterior no nos va a dar información más allá del iris. Ambos exámenes son muy buenos y nos dan imágenes y nos dan muy buena información. El problema es que son exámenes que son caros y que no están en todos los hospitales a disposición. Por eso que siempre decimos que el gol estándar para un diagnóstico de cierre angular o de glaucoma primario de ángulo cerrado es la gonioscopía. Estas imágenes son para que puedan ubicarse. En primer lugar, aquí son imágenes de VM. Aquí tenemos la córnea, el epitelio, el endotelio. Esta es la cámara anterior y este vendría a ser el ángulo. Aquí tenemos el cuerpo ciliar, cuerpos ciliares, procesos ciliares, y aquí tenemos el cristalino. De acá es el cristalino. Entonces, en condiciones normales tenemos una córnea, tenemos una cámara media, tenemos los procesos ciliares y tenemos el cristalino más abajo, y podemos ver cómo el ángulo aquí está abierto. Esta es la imagen de un ángulo ocluido. Esta es la imagen de un ángulo después de un láser, que si se le iotomía láser periférica, podemos ver cómo se libera el ángulo. Esta otra imagen, por ejemplo, aquí está en condiciones de luz y aquí está en condiciones de oscuridad. ¿Qué sucede en condiciones de oscuridad? Como pueden ver, el ángulo se cierra, no se vuelve más. Aquí está estrecho, pero todavía aquí está libre, ¿no? Está estrecho, pero todavía permeable. Aquí en la oscuridad, este mismo ángulo estrecho, ¿qué sucede? Se ocluye. Aquí lo que mencioné al inicio, el iris bombé. ¿Qué es el iris bombé? Es aquel iris que van a ver, si este es un iris, esta es la posición normal del iris, ¿no? La posición normal. Y el iris bombé acá es como una carpa, el iris pierde su forma y se hace como una carpa, se ocluye el ángulo y se
se vierte como si fuera una carpa de circo, por eso se llama iris bombeo. Por ejemplo, y aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos la córnea, la cámara que está un poco estrecha, tenemos el ángulo que está un poco estrecho también, y acá tenemos qué es lo que está empujando este iris hacia adelante. Esto de acá, este cristalino que está grande, que está gordo, está intumescente. Este cristalino está empujando el iris y por tanto está ocluyendo el ángulo. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces? El cuadro clínico típico va a ser un paciente que va a presentar dolor ocular, cefalea, visión nublada, visión de halos de colores, luces, náuseas, vómitos. Se asemeja mucho a un cuadro de migraña. ¿Qué signos tiene? Va a presentar aumento de presión intraocular, va a presentar iris bombeo, como ya mostramos, una pupila semidilatada o poco reactiva, puede haber edema epitelial, o sea, puede haber edema corneal, congestión de vasos, la cámara poco profunda y puede haber una reacción inflamatoria en cámara interior. ¿Qué causa una presión intraocular elevada? Una presión intraocular elevada lo que va a causar a la larga, sostenida, es una lesión glaucomatosa del nervio óptico, daño isquémico del nervio óptico, una oclusión vascular retiniana y un edema corneal. Todo esto son signos, o todo esto es causado por la presión intraocular elevada en el tiempo. A su vez, se van a formar adherencias y hablamos de que el iris va a entrar en un estado de isquemia y atrofia. Es por eso que el iris se queda en midriasis. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? En primer lugar, el objetivo principal es revertir o prevenir el cierre angular. En segundo lugar, manejar la presión intraocular. Y en tercer lugar, prevenir el daño del nervio óptico. Aquí nos está hablando de lo que es la ilioctomía. Ya mencionamos, ¿no?, que existe un procedimiento que se llama ilioctomía láser periférica, que lo que va a hacer es abrir el ángulo, y nos está hablando de la seguridad de hacerlo y también de considerar hacerlo en un paciente que tiene un ángulo cerrado y hacerlo como profilaxis en el otro ojo. ¿Cómo manejamos un paciente sospechoso de cierre angular primario? En primer lugar, se tiene que valorar la decisión de hacer una ilioctomía láser profiláctica. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de un paciente sospechoso. En segundo lugar, hay que ver qué medicación necesita este paciente para evitar el bloqueo pupilar. En tercer lugar, hay que valorar si el paciente tiene síntomas de cierre angular primario. Y en cuarto lugar, hay que ver si este paciente es un paciente cumplidor del tratamiento o no cumplidor. Si no es cumplidor, es mejor hacerle un láser profiláctico. Entonces, ¿cómo se maneja el cierre angular primario? Ya mencionamos que se hace una ilioctomía, lo que nosotros llamamos el Jack láser, que es un láser que diaterma de aluminio y de aluminio, más conocido como Jack láser. ¿Cuáles son las complicaciones de hacer una ilioctomía láser o Jack láser periférico? En primer lugar, si no se tiene cuidado y no se apunta exactamente a la región del ángulo, se puede quemar la córnea, se puede quemar el cristalino, se puede quemar la retina. En segundo lugar, puede ocasionar edema corneal. A su vez, también puede ocasionar sinergias, sangrado, inflamación del iris y desarrollo de hipotopsias o disfotopsias o dismorfopsias, ¿no? ¿Cómo hacemos un láser, una ilioctomía láser periférica? En primer lugar, se le explica al paciente qué es el procedimiento, se le hace firmar el consentimiento. Antes de hacer el procedimiento, lo que hacemos es aplicar mióticos. ¿Qué son los mióticos? Los mióticos van a producir miosis. Al producir miosis, ¿qué hacemos? Estamos tratando de abrir el ángulo. Y también estamos tratando una mejor, facilitando el procedimiento láser con una mejor visibilidad. Asimismo, podemos usar agentes hipotensores para prevenir que no se eleve súbitamente la presión. Después del procedimiento hay que asegurarnos que el láser, que el orificio está permeable, y controlar la presión media hora después y a los días siguientes, en las 2 horas y a los días siguientes. Asimismo, es recomendable prescribir corticoides para evitar la inflamación o iritis. Al día siguiente, ¿qué hay que hacer? O controles posteriores. Confirmar que está permeable, medir la presión, puedo volver a hacer una gonioscopía, también ya puedo dilatar al paciente para ver su nervio óptico y así puedo hacer un fondo de ojo.
y tengo que valorar con la presión intraocular si este paciente necesita hipotensores tópicos o si el láser ha sido suficiente y no necesita tratamiento médico, o si el láser no ha sido suficiente y sigue hipertensando, tal vez necesite otro procedimiento, tipo una cirugía trabeculectomía o una trabeculoplastia láser. Entonces, ¿cómo tratamos un cierre angular? En primer lugar, hay que diferenciar si es un ataque leve o es un ataque severo. ¿A qué llamamos un ataque leve? Cuando no tenemos una elevación de más de 30 milímetros de mercurio. Entonces, en ataques leves, ¿qué podemos hacer? Podemos dar pilocarpina. Ya dijimos que la pilocarpina va a ocasionar miosis, es decir, va a jalar el iris. Al jalar el iris, lo que está intentando de hacer es abrir el ángulo, separándolo de la malla trabecular. Podemos usar los antagonistas beta-adrenérgicos tipo timolol, ¿no? Ya sabemos que está contraindicado en aquellos pacientes con asfixia cardíaca o con problemas de asma. Podemos usar los agonistas alfa-adrenérgicos tipo brimonidina, porque lo que van a hacer es disminuir la producción del humor acuoso y van a aumentar el drenaje por la vía muscular. Asimismo, también podemos usar inhibidores de anhidrasa carbónica. En este grupo tenemos dos medicamentos. Tenemos la cetazolamida, que es vía oral, 200 miligramos cada 8 horas, o la doxolamida, que son gotas tópicas, que es una gota cada 12 horas. El mecanismo de los inhibidores de anhidrasa carbónica es disminuir la producción del humor acuoso, o sea, actúa a nivel de los cuerpos ciliares. Asimismo, también podemos dar agentes hiperosmóticos tipo mannitol. Ahora, si tenemos un ataque severo, estamos hablando de una presión ya de 40 a 50 milímetros de mercurio. En estos pacientes el esfínter va a estar isquémico, entonces aquí no damos bióticos. Entramos de frente a dar tratamiento hiperosmótico endovenoso con mannitol, 1 a 2 miligramos por cada kilo de peso en un bolo endovenoso lento en 1 hora, hora y media. Asimismo, le agregamos todo lo anterior, es decir, beta-bloqueador, alfa-agonista e inhibidores de anhidrasa carbónica. Después que la presión ha bajado a 30, podemos usar la pilocarpina, 1 a 2% cada 6 u 8 horas. Asimismo, si a pesar que hemos puesto mannitol, hemos dado todo el tratamiento farmacológico y no baja la presión, podemos hacer masaje ocular para abrir el ángulo o hacer una paracentesis, es decir, un drenaje del humor acuoso. Ese es el tratamiento inmediato, pero tenemos que también abocarnos a cuál ha sido la causa del cierre angular. Entonces, en primer lugar, ya dijimos que el tratamiento para un cierre angular, en primer lugar, tenemos que considerar hacer una iridotomía láser periférica, ¿no? Para evitar el bloqueo. Este es el primer paso para el tratamiento, ¿no? Una iridotomía láser periférica ya clase. Pero tenemos que pensar también, si es un paciente que está con cierre angular, pero que tiene una catarata, entonces hay que pensar en hacer la iridotomía láser periférica más la extracción de cristalino, es decir, también sacar la catarata para evitar que siga empujando el iris. O si es un paciente que ya lo vemos que tiene sinequias, esto nos quiere decir que si el paciente ya tiene sinequias, tal vez la iridotomía láser periférica no va a ser suficiente porque es un paciente que ya tiene sinequias. Eso tenemos que, en este caso, hacer el láser, pero también pensar en operar la catarata y en liberar las sinequias. Y si todo esto no funciona, tenemos que pensar ya en una cirugía, tipo trabeculectomía, o si no, pensar en un procedimiento que es la ciclofotocoagulación, que es la destrucción de los cuerpos ciliares. Ahora, hay que tener en cuenta cuál es el pronóstico o cuál es la historia natural de estos pacientes. En etapas tempranas de la enfermedad, el 75 o 80% de los pacientes con ángulos estrechos pueden ser tratados eficazmente solamente con láser, pero a largo plazo este láser no va a ser suficiente o no va a ser eficaz. A largo plazo estos pacientes van a necesitar una trabeculectomía en más de la mitad de los casos. ¿Alguna pregunta? Sí. Claro, el cuadro clínico te va a decir no náuseas, vómitos, dolor, y hay muchas migrañas que empiezan
lo que tienes que hacer en este caso, o sea, cuando lo examinas, tienes que hacer la gonioscopía. La gonioscopía te va a decir si tienes, primero va a tomar la presión y hacer la gonioscopía. Eso te va a decir si es un cierre angular o no. Por ejemplo, un caso clínico. Mujer de 40 y tantos años que viene al consultorio, dice que tiene crisis de migraña o que le duele la cabeza o el ojo cuando ve televisión en la noche en la oscuridad. ¿Qué podrían pensar? Pues solamente se le activa el dolor cuando está en la oscuridad, ¿no? Y el dolor empieza en el ojo. Tendría que pensar que es un paciente sospechoso, ¿no? De cierre angular, ¿no? Que en la oscuridad el ángulo se ocluye un poco y que puede subir la presión, pero que ella no está pensando que es una migraña o otro tipo de dolor de cabeza. Otro caso, por ejemplo, un paciente adulto mayor que llega a consulta con una agudeza de 20-100, le toman la presión, tiene 30 milímetros de mercurio. ¿Qué harían? ¿Qué examen le hacen? Le hacen su gonioscopía, ven su cámara, le evalúan la cámara, ven una cámara un poco estrecha, le hacen la gonioscopía, ¿no? En la gonioscopía van a encontrar ya dijimos, ¿no? Que es por cuadrantes, 90, 90, 90, entonces tiene dos ángulos abiertos y dos ángulos estrechos. Y tiene una catarata 3 cruces, una catarata blanca y tumescente. ¿Qué podrían pensar? Si tiene una catarata así, tiene 30 de presión y cuando hacen la gonioscopía encuentran 180 grados abierto y 180 grados cerrado. En este paciente, si ya llegó a esta edad, ¿no? Y no ha hecho una crisis de glaucoma antes, yo pensaría que la catarata es la que le está empujando, la que está cerrando el ángulo, ¿no? Que está haciendo el efecto de presión. Y en este caso, ¿cuál sería la solución? ¿Hacerle un láser o sacarle la catarata? Sacar la catarata porque yo estoy viendo que el ángulo no es que esté cerrado, ¿no? Ya. Y si por el contrario, si tienen, por ejemplo, un paciente, varón de 50 años, que les dice que tiene antecedente padre con glaucoma, abuelo con glaucoma, pero que no tiene ningún síntoma, ¿no? Lo evalúan y le encuentran una presión de 15, le encuentran una cámara media, le hacen su gonioscopía y le encuentran igual, dos ángulos abiertos y dos ángulos cerrados. Le hacen, como le están viendo ángulos abiertos, le hacen un fondo de ojo sin dilatar y ven un nervio óptico excavado, 0,6 y 0,7. ¿En qué estarían pensando? Primero, predisposición familiar, ¿no? O sea, estamos hablando de, glaucoma es una enfermedad que tiene predisposición genética. Si ya tiene antecedentes familiares, tiene un punto a favor. Segundo, no se evidencian presiones altas en el momento de la consulta, pero no quiere decir que en la noche o en otro momento la presión no esté subiendo, porque el daño glaucomatoso del nervio no se instala de un día a otro. Entonces es un paciente que a lo largo del tiempo ha tenido que tener cierto daño en el nervio óptico. No es parte de esta clase, pero ¿qué examen le pediría? Campo visual, tomografía. Bueno, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es la definición de glaucoma? Daño de intensidad ocular alta, daño del nervio óptico y pérdida del campo visual. Entonces siempre tiene que pedir un campo visual. Y ahí en ese paciente, hay otro caso, paciente que viene de emergencia con dolor ocular, presión intraocular de 28, tratamiento. ¿Qué le dan? ¿Qué hacen? Tiene una presión de 28 con dolor ocular. Lo evalúan, no tiene el ángulo ocluido, entonces no va a necesitar un láser, ¿no? Le daría el tratamiento médico. Ya, primero tiene que preguntarle si no sufre del corazón, si no tiene asma, si no tiene alergias a ningún medicamento, para poder
se pasó la vía oral. Diferente a esto, por ejemplo, un paciente ya con glaucoma crónico que llega de emergencia con 60 de presión. Este paciente ya usa timolol, solamida y primolidina. ¿Qué hacen? Le pasan su monitor. ¿Cuánto? Más o menos 2 miligramos por kilo de peso, 1.5 a 2 miligramos por kilo de peso. Pasan el novenoso lento en 1 hora o media. Y si les llega, por ejemplo, un paciente con, también con presión circular alta de 30 y 40, pero a este paciente sí le hacen la radioscopía y van a ver que está estrecho el ángulo, ¿qué hacen?